Bien, volviendo a este texto de Pierre Boulanier, lo que vamos a realizar ahora en esta segunda parte de los videos va a ser poder leer algunos fragmentos, ¿sí?, tomados del texto que sean bastante significativos, ya que es un texto que tiene complejidad, ¿sí?, para su abordaje, y a la vez les voy a reseñar obviamente la lectura que se encuentra en el módulo 4 de la plataforma. Bien, esta lectura, ya habíamos dicho, es de Pierre Boulanier, ¿sí?, y es un fragmento de el texto, ¿sí?, de Castoriada y Pierre Boulanier. Se llama El yo y la conjugación del futuro, acerca del proyecto identificatorio, ¿sí? Bien, y vamos a tomar algunos extractos de este texto, como ya veníamos mencionando, ¿sí? Mencionamos de alguna manera la definición, ¿sí?, del proyecto identificatorio, que era esta autoconstrucción, ¿sí? El proyecto identificatorio es la autoconstrucción continua, ¿sí? Es una construcción constante y continua producida del yo por el yo, ¿sí? Es decir, precede, digamos, este proyecto es realizado por el mismo yo para el yo, ¿sí? Y es necesaria, ¿sí?, esta instancia. ¿Para qué? Es necesario que esta autoconstrucción, ¿sí?, que tiene que ver continuamente, que tiene que ver con el yo, ¿sí?, para el yo, es necesaria, se necesita para proyectarse, ¿sí? Proyectarse en un movimiento temporal, ¿sí? Para proyectarse en un movimiento temporal, ¿sí?, del cual obviamente esta proyección, ¿sí?, poder hacer esta proyección en un movimiento temporal, de esta proyección va a depender la propia existencia del yo. Por eso decíamos que cuando el yo se piensa a sí mismo, se historiza y se narra, ¿sí?, y lo hace, ¿sí?, dilatando esa satisfacción a futuro, está produciendo, digamos, un movimiento psíquico, de alguna manera, de poder asegurarse cierta certeza del futuro del yo y de que haya un yo en el futuro, ¿sí? Pierre Boulanier menciona acceso a esta temporalidad, como veníamos diciendo, este tiempo, ¿sí?, que todo el tiempo estamos conjugando el pasado, ¿sí?, lo que fue, ese yo que fui, ¿sí?, los duelos, el presente, quién soy ahora, ¿sí?, cómo me veo a mí mismo, cómo me pienso, y el futuro, quién quiero ser, quién quiero llegar a ser el día de mañana, ¿sí? Es decir, hay un acceso a esta temporalidad, a este movimiento temporal, y a una historización de lo experimentado, ¿sí? A poder historizar, a poder narrar, a poder poner en una ficción del lenguaje, ¿sí?, lo ocurrido y las vivencias y ese entramado vincular, ¿sí? Bien, dice, la entrada en escena del yo, la entrada en escena, ¿sí?, cuando el yo aparece como protagonista, es al mismo tiempo una entrada en escena a un tiempo historizado, ¿sí? Cuando el yo habla de sí mismo, lo que produce es una ficción sobre un tiempo, sí, que es válido para sí mismo, ¿sí? Bien. Dice, el yo no es nada más que el saber del yo sobre el yo. O sea, la misma definición de qué es el yo es lo que el yo sabe sobre sí mismo, de alguna manera, ¿sí? Y acá aparece esta frase que la voy a volver a repetir, que es el saber del yo sobre el yo
tiene como condición y como meta, ¿sí? Este saber tiene como condición y como meta asegurar al yo un saber, ¿sí? Este repensarse todo el tiempo, ¿sí? Pensarme a mí mismo, tiene que ver con asegurar a futuro un saber sobre ese yo futuro que todavía no conozco y sobre el futuro del yo, ¿sí? Asegurar esa condición en la temporalidad, esa condición de continuidad, ¿sí? Bien. El yo advenido, ¿sí? El yo que adviene, el yo que soy hoy, designa por definición un yo supuesto capaz de asumir la prueba de la castración. Como hablábamos, esto de que un yo supuesto, obviamente, por definición, un yo que sea capaz de asumir la prueba de la castración. Es un yo que a futuro pueda haber asumido esa angustia de castración, ¿sí? Muy bien. Dice, el yo futuro se caracteriza por la renuncia de los atributos de la certeza, ¿sí? Ese yo futuro, de alguna forma, ¿sí? Renuncia a todas esas certezas, se queda con algo de la angustia, ¿sí? Pierre Blaner menciona, solo puede representar aquello que el yo espera devenir. Esta esperanza no puede faltar a ningún sujeto, ¿sí? Esto que hablábamos de lo temporal, de la valorización de alguna identificación que le sirva al sujeto como esperanza a futuro, ¿sí? Para poder asegurarse el futuro del yo, ¿sí? Bien. Entonces, hasta acá vamos a seguir leyendo algunos otros pasajes, ¿sí? Esto de que esta imagen de proyectos de identificatorio se constituye en dos tiempos, surge un primer momento preedípico, ¿sí? En que el niño puede enunciar esto de que cuando yo sea grande voy a hacer tal cosa. Es una primera formulación, ¿sí? De este proyecto, ¿sí? Esta conjugación a un tiempo futuro, ¿sí? Y el enunciado, quiero ser tal cosa, ese predicado que todavía le falta esa oración, va a ser completado recién, va a tener el sujeto que designar un predicado posible, va a tener que poder terminar esa frase, ¿sí? Como, digamos, como correlato de lo que quiere devenir, ¿sí? De ese proyecto a futuro, ¿sí? Y este predicado que le va a poner, que lo va a brochar o que va a encerrar, va a ser acorde del sistema, digamos, de parentesco a la familia, ¿sí? Y a las relaciones que haya construido y al cual pertenece ese sujeto, ¿sí? Por eso va a ser distinto en cada quien y también ese predicado va a ser único. Quiero ser médica, quiero ser abogada, quiero ser pastelera, quiero ser psicóloga, ¿sí? Todo eso que se arme en esa nueva ficción y que se formule, ¿sí? Va a tener, no va a ser sin el sostenimiento de la angustia, ¿sí? El yo va a tener que para abrirse a ese acceso al futuro, que sostener cierta angustia, ¿sí? De un no saber, ¿sí? Pero a la vez que se proyecta a futuro, ¿sí? También va realizando, digamos, como que van quedando de su historia pasada ciertos momentos y ciertas vivencias van quedando reprimidas, que por ahí son ciertos lenguajes que quedan como silenciados, ¿sí? Quedan reprimidos porque por ahí coartan un poco la significación de este proyecto identificatorio. Entonces es como que esas voces quedan silenciadas para poder darle mayor fuerza a este proyecto identificatorio. ¿Sí? Bien.
Entonces, con este primer acceso al futuro, ¿sí? Volvemos a repetir y volvemos a destacar que el yo tiene que haber podido reconocer una diferencia entre lo que es y entre lo que querría ser, ¿sí? Y que necesita que le oferten, ¿sí? Un derecho, ¿sí? A poder ilusionarse, ¿sí? A una palabra, digamos, que reivindique, ¿sí? Obviamente a este devenir del yo y que solo cuando le aseguran, ¿sí? A través de esta palabra, de esta mirada, este proyecto a futuro, ¿sí? Puede pagar el precio de la angustia, ¿no? Y el precio del cambio, ¿sí? Puede poder sufrir por un ideal más alto, ¿sí? ¿Sí? Y que dé mayor y que brinde mayor satisfacción a largo plazo, ¿sí? Dice, vamos a hacer la referencia al texto, la posibilidad de considerar al cambio como instrumento, ¿sí? La posibilidad de considerar al cambio como instrumento de una prima de placer futura, ¿sí? Como instrumento de una prima de placer futura, es condición necesaria para el ser del yo, ¿sí? Es condición necesaria para el ser del yo. Bien, entonces, en este resignar como un placer inmediato por un placer, ¿sí? Más elevado, de alguna forma es lo que va a asegurar, ¿sí? El ser del yo en el futuro, ¿sí? La creación de esta imagen, ¿sí? Bien, y tomamos otra frase de Piera, dice así, se las leo, el proyecto es construcción de una imagen ideal que el yo se propone a sí mismo. El proyecto es construcción de una imagen ideal, ¿sí? Completa, compleja, que el yo se propone a sí mismo. Imagen que en un espejo futuro podría aparecer como reflejo del que mira. Esta imagen, ¿sí? Esta imagen ideal, que en un espejo futuro, ¿sí? Digamos, en un futuro podría aparecer como reflejo del yo, ¿sí? Esta imagen o este ideal se relaciona sobre todo con lo dicho. Sucede a la imagen del estadio del espejo, pero también es aquello en lo que el reflejo se convierte una vez, o sea, en algún momento el yo va a querer poder mirarse en ese espejo futuro y ser ese reflejo, ¿sí? Ser lo que produce su mirada, ¿sí? Y esto tiene que ver con lo dicho, ¿sí? Con lo que acontece en lo simbólico, ¿sí? Es aquello en lo que el reflejo se convierte, es aquello, ¿sí? En lo que el reflejo se convierte una vez que debe responder a las exigencias de lo decible y de la puesta en sentido. Es decir, obviamente no sin luchar de alguna forma que el yo va a poder acontecer como ese reflejo, ¿sí? No va a ser sin luchar y no va a ser sin responder a las exigencias de lo decible, del discurso de lo que lo rodea, ¿sí? Y de la puesta en sentido, de lo que el yo considere como significativo, ¿sí? Para sí mismo. Lo que el yo desea llegar a ser se relaciona íntimamente con los objetos que espera tener, ¿sí? Bien, entonces aparece todo el tiempo esta pregunta, ¿no? Estos interrogantes que a veces flaquean más y a veces me siento más seguro o no, depende del momento, quién soy y quién debe llegar a ser el yo, ¿sí? ¿Quién soy? ¿Y quién debe llegar a ser el yo? ¿Sí? El yo va a responder a estos dos interrogantes que pese a todo
¿sí? Que deben, obviamente que deben ser respondidos en su propio nombre, ¿sí? Y mediante esta autoconstrucción continua de una imagen ideal, ¿sí? Que le va a garantizar ese futuro, ¿sí? Y por último, entre el yo y su proyecto debe persistir un intervalo, ¿no? Esta temporalización, un intervalo de tiempo, ¿sí? Entre el yo y el proyecto tiene que haber un intervalo de tiempo. Lo que el yo piensa ser, lo que piensa ser, esa imagen, ese ideal, debe presentar alguna carencia, ¿sí? Estar como agujereado, ¿sí? Dice, lo que el yo piensa ser debe presentar alguna carencia, siempre presente en relación con lo que anhela llegar a ser. Es decir, lo que el yo piensa, ¿sí? En el presente, sí es como que vive dentro de una carencia, vive carente de algo. Por eso busca algo más, ¿sí? Que lo complete. Entonces, siempre está presente esa carencia en relación con lo que anhela, con ese anhelo, ¿sí? Ese ideal, esa completud, esa perfección que anhela llegar a ser, ¿sí? Y entre el yo futuro y el yo actual debe persistir, dice, una diferencia, ¿sí? Una diferencia, es decir, algo que el yo presente le pueda agregar a ese yo futuro para que haya una coincidencia, ¿no? ¿Sí? Algo tiene que faltar siempre para poder seguir mirando hacia futuro, ¿sí? Y eso que debe faltar siempre es lo que le acontece al yo como angustia, ¿sí? Pero de alguna manera, ¿sí? Dice Pierre Blanier, que hay y existe una esperanza narcisista de un autoencuentro, ¿sí? Que ese autoencuentro, obviamente, esa esperanza está permanentemente diferido, ¿sí? Entre el yo y su ideal, ¿sí? ¿Para qué? Para que esa búsqueda no cese de alguna forma, ¿no? Entonces, es como que ahí dice, hay un compromiso que se firma del yo con el tiempo, ¿sí? Renuncia a convertir el futuro, ¿sí? Renuncia a convertir el futuro en el lugar al que el pasado podría retornar. Es decir, el futuro es algo diferente que un pasado que quiero volver a vivir. Acepta esa comprobación de que el futuro es algo diferente que ese pasado que querría volver a vivir por las satisfacciones que me dio, pero preserva esa esperanza de que algún día ese futuro pueda volver a darle la posesión, ¿sí? De un pasado que ya vivió, ¿sí? Tal como sueña. Entonces, renuncia, ¿sí? A que el futuro sea ese pasado tal cual lo anhela, pero a cambio, ¿sí? Queda con esa esperanza de que pueda volver a poder tener algo de ese pasado en un futuro, ¿sí? Tal como lo está soñando, ¿sí? Bien, bueno, seguiremos abordando este texto y claramente seguiremos con la cuestión del proyecto identificatorio. Pero bueno, no se olviden que el proyecto identificatorio es una autoconstrucción que tiene que ver con el yo, que tiene que ver con esta pregunta, con quién soy yo, tiene que ver también con una temporalidad, con una historización y que tiene que ver con construir una imagen ideal y que esa construcción provenga de las identificaciones, ¿sí? Que como proceso psicológico ha podido asimilar el sujeto de su entorno y sus otros significativos, ¿sí? Bueno, nos vemos la próxima, que estén muy bien. Hasta luego.